Vamos a Café para Más de Tres, la reunión informal para conversar sobre los temas de actualidad en educación, para directivos docentes y orientadores escolares. Café para Más de Tres, un programa hecho para conversar. Conversemos sobre nuestro quehacer en torno a un café, porque desde el reconocimiento de nuestras experiencias, nuestros saberes y aún desde nuestros temores, se fortalece el gremio directivo docente y docente orientador. Experiencias de directivos y orientadores son potenciadoras de comunidades educativas. Café para Más de Tres es un encuentro propiciado desde Sindodic para sus afiliados, porque en el diálogo se reconoce la diversidad y la riqueza de saberes. Café para Más de Tres es otra forma de vivir y fortalecer el sindicalismo. No te lo puedes perder. Te esperamos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hemos querido convocarles hoy para poder hacer un intercambio de saberes como lo presenta nuestro espacio, enriquecernos con esas historias que ustedes viven en las instituciones. Y hoy particularmente hemos mirado esas nuevas formas de encuentro en las instituciones educativas y esa relación que nos ha dado la crisis, el liderazgo y la virtualidad. Hoy acompañados de dos personas muy formales con nosotros que han querido venir a presentarnos pues su visión alrededor de estos temas. Estoy hablando de nuestra maestra Liliana Arias Delgada, licenciada en Artes Plásticas, magíster en Educación y doctora en Ciencias Sociales y Humanas, y bueno, muchos otros elementos importantes en su desarrollo profesional que ya estaremos ampliando. Asimismo, el maestro Evaristo González Prieto, que es director de una institución educativa llamada Torre del Palau, que queda en Barcelona, que también ha participado en procesos de formación de directores y pues tiene pues una larga desarrollo profesional en el tema y por eso lo hemos invitado hoy. Entonces invito a todos ustedes a que se dispongan para este encuentro, para escucharnos y luego tener la oportunidad de participar y contar pues la vivencia institucional. Entonces, si les parece bien, pues voy a de una vez a dar la palabra. Creo que lo que más buscamos en el Café para Más de Tres es que todos tengan la palabra, puedan contar, puedan preguntar o podamos preguntarnos. Entonces, empezaría dándole el paso al maestro Evaristo. Importante contarles pues que él se encuentra en Barcelona, es decir que en este momento está trasnochando, está llegando a la medianoche en su país. El maestro Evaristo lo conocemos desde la primera cumbre de directivos docentes de Colombia que vivimos en septiembre del año pasado, en donde tratamos de proyectar la educación del siglo XXI. Él, pues, digamos que ha sido un experto, lo llamaría experto porque hace publicaciones seguidas en un observatorio que él tiene sobre el uso práctico de las tecnologías de la información y de la comunicación en la educación. Entonces, hace conversaciones seguidos en este escenario de los centros públicos de Cataluña y bueno, tiene elementos importantes que plantearnos sobre esas realidades que debemos vivir en las clases y en los centros en el momento de pandemia que aparece pues a nivel mundial, allá también pues lo vivieron.
Él puede contarnos alrededor de esas conversaciones sobre educación e innovación y el cómo en medio de la crisis emerge una nueva sociedad digital, y me estoy refiriendo a una de sus publicaciones en donde mediante la cual él participa en un conversatorio que se organizó allá en Barcelona, en esa historia que vivieron ellos de marzo a mayo. Bueno, hay muchísimas cosas más que contar, pero como les digo, yo no soy aquí el que viene a exponer, sino son ellos el que vienen a contarnos una experiencia significativa de lo que han visto y ante todo provocativa para que todos participemos. Maestro Aristo, mil gracias por acompañarnos. Es suya la palabra en este escenario de directivos docentes y orientadores de Bogotá. Bueno, y tenemos algunos invitados de otras regiones del país, como el profesor Luis Ruénes y algunos otros que están aquí. Adelante, por favor. Bien, buenas noches desde Barcelona, buenas tardes para todos ustedes. Como dije antes de empezar la emisión, encuentro muy significativo el gráfico que el maestro Hernando Martínez tiene detrás de su pantalla, porque esta mañana aquí en Twitter yo me he levantado con un hashtag que decía algo así como Colombia está que arde o similares, e investigando me encontré con unas imágenes impresionantes derivadas del asesinato del abogado Javier Ordóñez en Bogotá, y he ido siguiendo todo el tema en los medios que yo dispongo, El Espectador, El Tiempo, El Universal. Creo que hemos de empezar con una mención a estos acontecimientos, porque estos acontecimientos en absoluto son educativos, a lo contrario, y no favorecen la convivencia en una gran ciudad, gran capital, como es Bogotá, dentro del gran país que es Colombia. Yo quería primero hacer esta mención, después quería agradecer al Sindicato Nacional de Docentes Directivos de Colombia, el SINDODIC, al profesor Hernando Martínez, a la persona que me acompañará, con más personas que desconozco, pero estaba en el programa, Liliana Arias Delgado. Y quería comentar también que, bueno, que creo que este café será para muchas personas, no solo para tres, lo que ustedes llaman el tinto, y que creo que tendremos la oportunidad, bueno, participar nosotros, pero también responder a preguntas de personas que están trabajando en Colombia con gran profesionalidad, muchas de ellas en una situación de gran vulnerabilidad, con recursos reducidos, quizá en unos ambientes económicos o de violencia súper difíciles, y con muchísima ilusión para poder seguir adelante. Por tanto, yo creo que el mejor café del mundo es el de Colombia, y qué mejor encuentro que este para que ustedes tomen café y yo no, porque si no, no podría dormir después de que acabe el encuentro. Bien, yo creo que el título, y a partir de ahora mismo pues irán surgiendo temas y demás, el título de este encuentro, Crisis, Liderazgo y Virtualidad, creo que son tres palabras que son básicas en este contexto. Quería decirles que yo hoy he empezado las clases en mi institución educativa. Hoy, después de 6 meses de vacaciones, de confinamientos, hoy hemos tenido alumnado, trabajamos con 820 adolescentes, 80 profesores, es una institución educativa pública, y hemos tenido el contacto ese de el después de confinamiento, después de todo lo que ha pasado, y por tanto tenemos el alumnado aquí. Por tanto, ¿qué ocurre? Pues ocurre que hay una situación nueva, que es una situación que hemos de afrontar porque no nos queda más remedio, y que desde el punto de vista educativo pues hemos de plantearnos que la educación es un servicio público esencial y que hemos de implicarnos en ese servicio público esencial. Ante una situación como esta de crisis, hemos de salir entre todos y entre todas. Por tanto, todos y todas hemos de arrimar el hombro, que decimos aquí en España, y trabajar. Tenemos la gran oportunidad, como todos ustedes que están viendo, que participarán, son directivos, tenemos una gran oportunidad como directivos, que
creo, desde mi punto de vista, no somos más que el resto de profesorado de nuestra institución educativa, por lo menos es mi concepto, pero que sí somos directivos, por tanto, tenemos un papel, y tenemos un gran papel porque yo creo que la función de liderazgo, de la cual hablaremos, es muy importante, entre otras cosas porque ser directivo y ser líder creo que deberían ir unidos, y además la tercera palabra que aparece en esta charla, en este café para más de tres, es el tema de la virtualidad. El tema de la virtualidad, que también estoy seguro que irá saliendo y que podemos ir hablando, pues es un tema muy importante, pero no solo es muy importante ahora que hemos estado confinados, sino que es un tema básico porque hemos de pensar en que el mundo es virtual. Virtual significa que es un mundo en el cual se ven las desigualdades sociales y económicas. Y en qué mejor sitio que en el mundo virtual se ve estas desigualdades del mundo presencial. Niños y niñas, familias que no tienen conectividad, que seguro que viven en escuelas, como yo me han contado las veces que he estado aquí en su gran país, al que estimo mucho, que es Colombia, sin luz, sin agua, con una situación económica muy complicada, y pedirles la virtualidad o que los centros educativos no tengan la conectividad, no tengan ordenadores, pues es pedir mucho. Pero hemos de luchar porque esta virtualidad vaya más adelante, no tanto por el tema de que volvamos otra vez a confinarnos, que posiblemente o no, ojalá no, sino porque necesitamos que las nuevas generaciones nos acompañen en un mundo que es presencial, que es virtual, pero que es la unión de las dos partes, porque en el fondo el mundo es el que es, ¿no? Y hoy en día no se puede entender sin este tema de la virtualidad. Virtualidad que aún no está bien regulada, con problemas, con protección de datos, con desigualdades, etcétera. Pero que hemos visto todos y todas que durante estos meses la virtualidad ha sido básica, y cuando no ha habido virtualidad, pues ha habido ahí unos espacios que se han intentado llenar a través de la radio escolar, a través de la televisión escolar, a través del reparto de libretas o de libros por parte de los centros educativos. Pero no olvidemos en que esa virtualidad es muy importante. Yo quisiera mencionar que en el caso mío, nuestra institución educativa, llevamos 21 años trabajando en formatos digitales, que no son 4 días, y que quería mencionar que el alumnado y las familias disponen en sus bolsillos de un potentísimo ordenador, una computadora potentísima, que se llama celular. Y ese celular que muchas personas tienen en sus bolsillos, muy a menudo se usa muy poco para fines educativos. Sí que se usa mucho pues para Instagram, para TikTok, para Facebook, para transmitir fotos, etcétera, etcétera. Pero que ahí tenemos un potencial importante. Por tanto, yo, para empezar, y no quisiera extenderme porque habrá más oportunidades ni monopolizar la palabra, yo insisto en que las crisis como estas son una oportunidad, es una crisis, pero también es una oportunidad para adaptarnos, para aprender, y la situación que hay, no nos quedaba más remedio que ponernos al día y que intentar funcionar con lo que teníamos, y que a veces era muy poco, y que he de reconocer que mucho profesorado, y he seguido a algunos profesores y profesoras de Colombia y muchos aquí en Europa, pues han hecho maravillas, auténticas maravillas de cómo se han adaptado, qué han hecho para que el alumnado continúe, para que no pierda el tiempo y para que sea lo más productivo posible todo ese tiempo que nosotros hemos empezado hoy y que ustedes, no sé si el 1 de octubre o cuando sea, pues seguirán adelante. Quisiera de entrada remarcar todo esto, y a partir de aquí, pues quisiera que hablen otras personas, no solamente yo, si eso forma parte del guión del moderador de Hernando Martínez. El profesor Evaristo nos abre prontamente la posibilidad de participar. Quisiera saber si alguno de los asistentes quiere aportar o preguntar frente al planteamiento que ha hecho hasta ahora.
Están tímidos, maestro. Si quiere seguir y ya Sí, ahorita retomamos. vale. Perdóneme, ya vi que levantaron manitas. Voy a darle la palabra a Josieri Rodríguez. Sigue, por favor. Hola, muchas gracias. Buenas tardes y un saludo muy especial a los compañeros. Una feliz tarde para tomar un tinto. Aprovechando la oportunidad que tenemos de conversar desde una perspectiva distinta a la escuela y ver que posiblemente tengamos en ustedes un espejo para luego seguir avanzando. Desde mi cargo como orientadora me gustaría saber, profe, ¿cómo están ustedes anticipándose para el retorno a clases a la escuela de estos estudiantes pequeños? Yo dirijo o tengo a mi cargo grados cuarto, quinto, sexto y séptimo, que son el cruce entre el inicio pues de la adolescencia, la pubertad y la adolescencia. Y esto lo digo pensando en la gran cantidad de diferencias que vamos a encontrar en los cursos. Para mí, considero van a ser estudiantes completamente nuevos que se van a encontrar, que van a generar muchísimas relaciones que a veces son conflictivas. El miedo nuestro o el mío particularmente es a que no podamos impedir que ellos se toquen, que entren en contacto físico, si es que entramos ahorita en octubre. Y pues nosotros estamos apenas sí superando nuevamente la curva de contagios o por lo menos de detección de contagios que se ha hecho acá en Bogotá. Entonces quisiera saber más por ese lado. ¿Ustedes se han preparado, me imagino, para este tipo de situaciones? Gracias. Muchas gracias por su pregunta, porque mi cargo le puedo explicar muchas cosas, porque realmente hemos tenido que preparar mucho para abrir hoy el centro educativo con 820 adolescentes entre 12 y 18 años. Por tanto, le puedo explicar mucho. Yo voy siguiendo la actualidad de coronavirus en Colombia y en España. En Colombia porque es un país que tengo relaciones y que he estado varias veces y que aprecio mucho. Y por tanto tengo unos vínculos que me interesa el país como tal, y no lo digo solo por hablar ahora mismo aquí con ustedes, pero es que es verdad, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo nos preparamos nosotros? Es bueno que todos aprendamos de todos. Me gustaría también aprender de ustedes y decir cómo ustedes están preparando, pero ya que estoy aquí y la pregunta, pues voy a explicarlo. Mire, nosotros, yo hablo en general porque lo que yo les voy a explicar, todos los centros educativos, estoy hablando de una región de España llamada Cataluña, pero que en general es parecido en todas partes. Por un lado tenemos todo el tema político, que ustedes saben, pues que cómo se ha trabajado esto, las administraciones educativas, ha habido disparidad, recursos, quejas, de todo tipo, ¿no? Porque realmente es así. ¿Qué nos han pedido a nosotros? En primer lugar, a nosotros nos han estado haciendo una formación básica, sanitaria, pero desde el punto de vista educativo, para que todos sepamos qué normas hay que tener en cuenta y que las ha de tener en cuenta el profesorado, el alumnado y las familias nada más entrar en el centro, o mejor dicho, antes. Entonces, hay una serie de protocolos que creo que son universales, o creo que, vaya, me parece que sí, como por ejemplo el uso obligatorio del tapabocas a partir de los 6 años aquí en Cataluña, en toda España. 6 años, a partir de 6 años es obligatorio el tapabocas en todas partes. Después, aquí en Cataluña nos han obligado a escribir lo que se llama el plan de abertura del centro. El plan de abertura del centro significa un plan en el cual han de constar los horarios que debemos hacer con una enseñanza al máximo presencial. Entonces, has de intentar, primero, tener los espacios. Tienes que dejar un metro o metro y medio de distancia, depende de los grupos, entre cada alumno, el tapabocas, dispensadores de gel en los pasillos, etcétera, etcétera. Esto hablo a nivel higiénico. Y todo esto son informaciones que enviamos
vía correo electrónico a las familias, al profesorado y al alumnado. El alumnado también. Hoy ha llegado el alumnado y durante 2 semanas solo nos dedicaremos a insistir en el tema sanitario. El tema sanitario es básico porque estamos preservando la salud de los profesores y la salud de los alumnos. Por tanto, eso es básico. Para conseguir esto, lo que estamos haciendo es que ese plan para abrir el centro, algunos centros, no todos, pero algunos sí, lo hemos ido desglosando en que cada alumno, cada familia y cada profesor sepa qué tiene que hacer en cada momento. Por ejemplo, cuando entra en el centro, ¿qué tiene que hacer? Cuando hay un caso de posible, bueno, fiebre, ¿qué tiene que hacer? O sea, todo esto está totalmente explicado en estos manuales y estos manuales serán, digamos, nuestro libro para poder trabajar a partir de ahora siempre. Aquí en Cataluña, bueno, y en otras partes también, a nivel de directivos, lo que se ha hecho es, se ha creado una figura de centros sanitarios de referencia de cada centro educativo. Cada centro educativo tenemos ya desde siempre una enfermera, que será la enfermera que también ayudará a todo esto. Y también hay un cargo que es en cada ciudad hay un cargo que se llama vigilancia epidemiológica, que es la que se encarga de seguir los casos y decir si un aula se ha de cerrar o no se ha de cerrar, si hay casos de contagio por el COVID, si hay personas que han de estar en cuarentena, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, la administración ha creado una aplicación informática que tenemos que alimentar los directores, porque somos los máximos responsables, que se llama, bueno, es una aplicación informática, se llama Traza COVID aquí, que de lo que se trata es de que cada día tenemos que ir volcando los datos de personas posiblemente contagiadas, etcétera, etcétera, para que la administración vaya siguiendo todos estos casos y vaya actuando. Hemos inaugurado todo esto hoy. Si ustedes me explican cómo lo valoro y cómo funcionará, no lo sé, porque hemos empezado hoy. Lo que sí que está claro es que nosotros hemos de confiar mucho en el alumnado y en el profesorado. Este tema de la salud no es tanto de sanción, sino de responsabilidad. Y para responsabilidad yo creo que hay que educar. Y yo quisiera transmitirles a todos ustedes una idea muy importante. Los directivos y los profesores tenemos una responsabilidad de educar a la sociedad ahora mismo en el tema sanitario. O sea, quiere decir que en las aulas, si nuestros alumnos aprenden lo que ya saben, pero han de reafirmar el aprendizaje de la importancia de las medidas sanitarias, pero no solo dentro de las instituciones educativas, sino cuando salgan fuera y que ellos mismos eduquen a las familias y eduquen a aquellas personas que no quieren ponerse el tapabocas en un parque o que no respetan la distancia. Si conseguimos esto, este granito de arena, se llegará a conseguir que se cambien actitudes que de momento unas funcionan y otras no funcionan, porque hay veces en que hay personas que hacen lo que les da la gana. Pero eso tiene sus riesgos, porque esto es un juego a responsabilidades, no es un juego a penalizar, aunque también se penaliza. Por tanto, este es el marco de actuación que nosotros tenemos. Aquí se han organizado dentro de las clases lo que se llama grupos estables. Un grupo estable es aquel grupo que te obligan a tenerlo, formado por 20 alumnos a partir de 12 años, en los que esos 20 alumnos tienen que estar siempre con los mismos profesores, siempre. ¿Y eso qué significa? Significa que aunque si hace falta reducir asignaturas, se reducen, pero lo importante es que estén siempre con los mismos profesores. ¿Por qué? Porque eso favorece lo que se llama la trazabilidad. Y es en el momento que cualquier alumno de estos, bien sea, ya tengo casos de alumnos que están confinados en casa y es el primer día, pero no por el centro, sino por familias. Entonces, en el momento que ocurre un caso de estos, entramos dentro del director en la aplicación informática, se transmite y se genera una serie de sistemas siempre con el aviso primero a la familia. Eso es lo primero, avisar a la familia vía telefónica. Entonces, todo este sistema es muy importante porque lo que hace es ir siguiendo casos, de tal manera en que si hace falta aislar a una clase, se aísla, pero no se cierra el centro, como ocurrió durante este tiempo. Es un trabajo muy complicado porque realmente ha de haber unos sistemas básicos, como por ejemplo, primero, todo el profesorado ha de estar puntual en las clases. Eso es lo primero. Lo segundo,
todo el profesorado ha de pasar lista en cada hora de la clase, cada hora. Nosotros disponemos de una plataforma informática, o sea, somos un centro tecnológicamente pues, avanzado de hace 21 años, y lo que hace cada profesorado va pasando lista todo en sistemas, en una aplicación informática que es muy fácil y que es barata. Puede haber muchísimas aplicaciones en el mercado, y a partir de ahí, si ocurre un caso, sabemos en todo momento cuáles son los profesores que han entrado en el aula, cuántos alumnos hay en el aula, qué profesores han pasado si es al final del día, por ejemplo, de tal manera en que ya podemos ir junto con la enfermera del centro, con el gabinete de epidemiología, con el servicio de referencia de salud y con la familia, podemos ir acotando los casos precisamente para evitar otros contagios. Claro, yo estoy hablando el primer día. Si ustedes me dicen o me preguntan dentro de un mes, pues si hace falta hablaré otra vez cómo funcionará todo esto. De todas maneras, yo tengo grandes esperanzas porque yo he visto que los adolescentes todos traían tapabocas, todos, bueno, sabían que era obligatorio, ¿no? Pero estaban en la calle y ya estaban todos con el tapabocas. Podían no estarlo, pero estaban todos con el tapabocas, ¿no? Muchos traían gel hidroalcohólico en sus potes pequeños. El centro pone a su disposición los potes estos. Por tanto, para empezar el curso, lo primero para nosotros, y creo que para todos debe ser básico, es medidas sanitarias. Y medidas sanitarias preventivas, porque nos jugamos la salud de los docentes también, porque estamos ahí y encima somos población mayor, con lo cual los niños pequeños transmiten poco, según dicen los médicos, pero nosotros sí que transmitimos y podemos caer o podemos ser con PCRs positivos y podemos generar muchísimos problemas. Entonces, esa es la primera medida que para nosotros es la básica y que si hay que estar tiempo repitiendo, cada profesor repetir, leer los manuales que se han enviado a las familias, leerlos en público, etcétera. Y otra cosa muy importante, ya que me ha preguntado esto, hemos generado, bueno, la administración ha generado un documento que se llama un documento de responsabilidad familiar. Significa que todas las familias hoy han llevado una hoja en la cual tienen que firmar conforme se responsabilizan cada día de una serie de temas. El primer tema es, se responsabilizan de que no envían a ningún hijo o hija al centro si antes no le han tomado la temperatura. Y si tiene fiebre, a partir de 37,5 me parece que es la temperatura máxima que se permite, no pueden venir al centro. Aparte de esto, o sea, eso es un documento firmado. Como estamos hablando de adolescentes, eso significa que en el centro educativo no tenemos que dedicarnos un cuarto de hora de cada clase a pasar con un termómetro de infrarrojos por las clases. Sin embargo, si detectamos algún caso en el cual hay una persona que creemos que puede tener fiebre, lo que hacemos automáticamente es que tenemos termómetros de infrarrojos, le miramos la temperatura, en el momento que tenga temperatura dudosa, lo confinamos en un aula específica, le ponemos una mascarilla FP2 y avisamos a la familia y a partir de aquí se activa toda la red precisamente para que este alumno primero se sepa cómo va el caso, se le haga un seguimiento. Importantísimo es no alterar la convivencia, no alarmar a nadie, sino sencillamente pues, alertar a los servicios que tocan, pero no crear confusiones en el resto de alumnos porque a lo mejor lo que hacemos es crear más problemas que soluciones. Y esto todo forma parte de una red de confidencialidad porque hay que preservar la identidad de las personas. Sirve igual para profesores, es lo mismo, ¿no? Y cada familia y cada profesor tiene la obligación de comunicar al director o directora, tiene la obligación de si en su casa hay alguna familia con COVID que están confinados, etcétera, etcétera, porque nosotros eso lo tenemos que recoger y saber que ese alumno o esa alumna no viene al centro porque está confinado. Por tanto, la pregunta que usted me hace, no quiero tampoco extenderme mucho más, pero básicamente es este sistema. Yo creo que es un sistema que es exportable a cualquier otro sitio, siempre que la administración, evidentemente, tengan las ganas de llevar a cabo este sistema, que puede haber otros muchos, pero que el concepto básico es trazabilidad, es máxima seguridad. Y yo les digo siempre, hay una frase
que a todas las familias, todos los correos electrónicos que le mando, le voy poniendo siempre, pero ya desde hace días, y es, vivimos en un momento de máxima seguridad dentro de una inseguridad y de unas incertezas que en el fondo lo que tenemos que hacer es seguir adelante, porque el riesgo cero no existe. No existe riesgo cero en ninguna parte. Pero sí que nosotros hemos de dar, de transmitir el mensaje de que las escuelas son seguras, porque realmente las escuelas, decía el jefe del Departamento de Educación aquí en Cataluña y en España, en el resto de España han dicho también, que hoy en día, con las medidas que tenemos, las escuelas es el sitio más seguro que hay. Y yo, a veces, pues lo creo a medias, ¿no? Pero visto cómo lo estamos preparando todo, yo creo que las escuelas son muy seguras. Tienen o sea, el tapabocas, la distancia, los geles, el jabón, etcétera. Por lo tanto, tenemos aquí pues, una base muy importante para seguridad. Ahora, ¿habrá casos? ¿Habrá problemas? Por supuesto, fuera también los hay, ¿no? Pero sobre todo lo que haremos es crear una sensación de seguridad, educar en esta seguridad e intentar transmitir en casa que esto también se tiene que seguir cumpliendo. Vale, muchas gracias. Profesor Evaristo, muchas gracias por abrirnos un poco el panorama, pues como a esa situación de temor que tenemos de enfrentar la comunidad. No sé si usted nos puede comentar un poco esa relación que hubo o ese enganche que hubo entre el trabajo virtual y el presencial, si ustedes prepararon como ese cambio de momento. Miren, esta situación, yo he leído artículos en la revista Semana de Colombia, artículos en El Tiempo, El Espectador, El Universal, que se han ido publicando, porque entro mucho, sobre todo en la revista Semana, en la parte de educación, etcétera, para ir comparando, ¿no? Claro, el tema este yo creo que ocurrió igual aquí en España como en Colombia. En un momento dado hubo un confinamiento y lo que ocurrió fue que el alumnado y todos tuvimos que estar en casa y tuvimos que pues, desaparecer de la calle, etcétera, etcétera. Claro, dése cuenta de que nosotros en nuestra realidad, en nuestra institución educativa, trabajábamos con mucha ventaja. Y es la ventaja que nosotros llevamos 21 años con este tema. Nosotros no tenemos libros en papel, solo tenemos libros digitales de hace 8 años. Nosotros tenemos plataformas, cada día trabajamos con plataformas, prácticamente no utilizamos el papel. Por tanto, claro, cuando se cierran los centros, nosotros tenemos una ventaja, y es que ya tenemos la estructura creada. Como tenemos la estructura creada, pues adaptarse fue más fácil. En todo caso, yo quisiera hablar en plan general, a nivel de otros centros, para igualar un poco y no trabajar con ventajas. Yo creo que en otros centros y en las reuniones que hemos tenido como directores, etcétera, yo creo que ha sido un ejemplo, pero muy positivo, como aquel profesorado que era más reacio a las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, que era reacio a todo lo que no fuera el papel, no le quedó más remedio que ponerse las pilas, que empezar y que adaptarse al formato digital y buscarse soluciones donde las hubiera. Claro, hemos de pensar también que estamos en un contexto, este contexto aquí europeo, español, que creo que no es igual contexto, y no quisiera, aquí hay problemas como los hay ahí igual, ¿no? Pero a nivel de equipamiento informático, los centros educativos de aquí, en general, están bastante bien equipados. O sea, unos están muy bien, podría ser mi caso, pero están generalmente bien equipados. Y el alumnado en sus casas tiene conexión a Internet, la mayoría, y tiene también familias con computadoras. Por lo tanto, ya hay una base tecnológica muy importante. Claro, con esta base tecnológica viene el tema educativo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo para que todo esto funcione? Cada centro creó diferentes sistemas. Las herramientas que habitualmente se trabajaban más era el Moodle, que supongo que lo conocen muy bien, tanto como yo,
la aplicación de Google Classroom, que es una aplicación gratuita del G Suite, que está ahí, ¿no? Pero hay muchos otros sistemas para poder trabajar incluso con plataformas propias. Nosotros, el planteamiento nuestro del trabajo de todos estos meses, por un lado, hemos de pensar en que el alumnado está en casa y hemos de pensar en que se han de crear hábitos de trabajo. Hábitos de trabajo que va a controlar el alumnado adolescente o la familia, pero que a menudo entre los dos o ninguno de los dos. Eso ya depende, ¿no? Porque esa es la realidad. Entonces, el tema está en la creación de hábitos. Entonces, la creación de hábitos en formato online, cuando el profesor no ve al alumno, pues es cuestión de ir enganchando al alumno. ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, una transmisión de información que haya canales que tanto el alumnado, la familia como el profesorado sepan el mismo canal que se está utilizando. Para ello, nosotros utilizamos la web del centro, creamos un sistema en abierto en el cual se iban poniendo actividades, había momentos para hacer videoconferencias en formato Meet, Google Meet o Zoom, pero sobre todo Google Meet, etcétera. Entonces, estaban los tiempos pautados, primero para no cansar al alumnado, y en segundo lugar para que no hubiera una videoconferencia más de otra y al final no pudiera hacerse nada. Entonces, primer tema es la unificación de los sistemas de información para enganchar al alumnado. Creemos que eso es muy importante. Otro tema importante es buscar lazos para comunicarse con las familias y transmitirle información cuando se hace o no se hace algo. Entonces, bueno, pues aquellas familias que el alumnado no estaba en el Google Meet, pues se le comunicaba a la familia por qué no estaba, si era una causa justificada o no. Aquel alumnado que no hacía las actividades, pues se le comunicaba también. Y era una forma de intentar que el alumnado se viera obligado. Se dieron algunas pautas a las familias para no trasladar el horario presencial al virtual, que hubo centros que lo hicieron, pero que provocaron un gran cansancio, porque imagínense lo que es trasladar un horario normal a virtual, ¿no? Primera hora matemáticas, segunda inglés y repetir esto. Esto es terrible, pero hay algún centro que lo ha hecho, sobre todo privados, ¿no? Entonces, ese es el primer tema. Después, otro tema importante es el tema de las correcciones y de las actividades. Es muy, muy importante que en los formatos virtuales se potencien todo lo que es el aprendizaje colaborativo, o sea, trabajos en grupo que se pueden hacer, etcétera. Porque si caemos en el hecho de poner actividades comunes, lo que hacen los alumnos es copiarlas, porque las pueden copiar. Por lo tanto, van a Google, las copian o se las pasan de uno a otro y demás. Entonces, hay sistemas para evaluar, que pueden ser sistemas pues, de pregunta en un formato Google Meet, videoconferencia, o trabajos colaborativos en los que se demuestre cada uno lo que ha hecho, etcétera, etcétera. Entonces, este es otro tema que es muy importante. Entonces, una vez hecho todo esto, el profesorado, pues también, como en todas partes, me imagino, pues lo que hacían era, pues eso, las reuniones todas virtuales, etcétera, etcétera. Claro, yo de todo esto, y creo que es una idea que les doy, claro, nosotros como somos un centro que llevamos muchos años con las tecnologías, en el mes de junio yo obligué a los departamentos, a los grupos de profesores de la misma asignatura en el centro, les obligué a que me tenían que hacer lo que se llama una memoria digital. ¿Qué es una memoria digital? Una memoria digital eran 5 preguntas, hechas en común entre todos los profesores, por ejemplo, todos los de castellano, todos los de inglés, ¿no? Y esas preguntas eran, pues, por ejemplo, pues, ¿qué puntos fuertes has encontrado en estos sistemas que hemos tenido? ¿Qué estrategias recomendarías al resto de profesorados si hubiera otro confinamiento? Es muy importante, ¿qué estrategias? ¿Qué herramientas y por qué le facilitarías o le recomendarías al resto de profesorado? ¿Por qué te han ido bien a ti? ¿Por qué te han ido bien? Con el enlace incluido. Había una otra pregunta y después lo que había otra última que era muy importante y es anota evidencias digitales de lo que has hecho. O sea, si has hecho un trabajo con el alumnado, ese trabajo ha de estar colgado en internet, en un blog, en un portafolios o en lo que quieras. Pon el enlace, o en un Facebook, pon el enlace de la evidencia digital. Entonces, con todas estas memorias, lo que hicimos fue juntarlas todas
pasárselas a todo el profesorado para que todo el mundo supiera qué han aprendido, qué aconsejan entre ellos, etcétera, etcétera. Y con todo eso y con más cosas, yo elaboré un documento que para mí es muy importante y lo elaboré yo, pero lo hemos ido discutiendo entre todos. Ahora mismo, claro, alguien tiene que empezar, ¿no? Entonces lo que hicimos fue un documento a partir de ahí que se llama un manual de cómo hacer las clases presenciales pensando en online y cómo hacer las clases solo en online si hay confinamiento. Entonces, con todos estos manuales, pues vamos dividiendo por partes y lo que vamos haciendo ya es unificando criterios. Ahora mismo empezaremos a dar clases presenciales con formatos digitales, evidentemente, pero presencial, pero ya le iremos explicando a los alumnos todas las herramientas que en un posible confinamiento van a poder utilizar cuando se confine todo el mundo. Estos manuales, hay dos, un manual para profesores y otro manual para alumnos y familias, de tal manera en que son muy parecidos, solo que hay informaciones que los alumnos no pueden saber porque son de profesores, pero estos manuales lo que son hilos conductores para que ahora mismo ya estemos trabajando de esta manera, que ya lo estábamos antes, pero ahora más unificado aún. Hemos incluido las estrategias que el profesorado ha dicho en esas memorias digitales y hemos transmitido a las familias y a los alumnos cómo hay que trabajar si ahora mismo se para todo. Entonces, de esta manera, nosotros ya estamos preparando lo presencial para un posible confinamiento que puede ser un confinamiento de una clase, un confinamiento de un alumno o un confinamiento de todo el centro. Entonces, este sistema es un sistema previsor. Es un sistema previsor y además una de las preguntas que me hicieron algunos profesores es que les aportara algunas ideas de cómo hacer una clase online. Claro, una clase online cada profesor tiene que hacer la suya, no hay ningún manual, ¿no? Pero pues sin embargo, con la experiencia nuestra, con las investigaciones que se han hecho y sobre todo con el seguimiento del trabajo que está haciendo la universidad, una universidad online catalana, que quizá ustedes la conocen ahí, se llama la UOC, Universidad Abierta de Cataluña, a través de una serie de webinars que fuimos siguiendo con Albert Sangrá y todas estas personas. Entonces, todas estas personas que ustedes si entran, y esto les recomiendo, si entran en la web de la Universidad Oberta de Cataluña, uoc.es o .cat, hay estas charlas, se llama charlas para confinamiento en crisis, algo así, están en castellano, son en castellano, eran webinars que los hicieron en directo y que la mayor parte del público era de América Latina el que lo seguía. Y había muchísimo de español, pero era un montón de... Claro, en el webinar iba saliendo todo el listado de gente que saludaba y del país que era, ¿no? Y realmente impresionante el éxito en América Latina de estas charlas, ¿no? Son charlas que están grabadas en el canal de YouTube, que merece la pena que ustedes las miren porque van dando pautas. Una universidad como es la UOC, tienes siempre que ir buscando recursos de quien más sabe, ¿no? Y entonces todas esas pautas, yo fui siguiendo todas las charlas y ahora las quise compartir con el resto del profesorado para que les sirvieran como pauta. Después, al final, cada uno hará lo que crea conveniente, ¿no? Pero tendrán unas pautas y nosotros, dentro de la libertad de cátedra, pero sí iremos revisando estas pautas, no para confiscar nada, sino para ayudar. Y haremos reuniones para ayudar, siempre para ayudar, porque se trata de ayudarnos. De hecho, la memoria digital fue para ayudarnos, para compartir. Porque a menudo lo que nos pasa a los profesores es que trabajan muy bien, pero no compartimos nada. Y el no compartir nada significa que a lo mejor dos personas, o sea, una persona está trabajando un montón, una idea, cuando otro ya la ha resuelto, ya la tiene desarrollada. Si buscamos herramientas de compartir, estamos alimentando el sistema. Es un poco lo que yo estoy trabajando a nivel de investigación, que es el tema de la gestión del conocimiento en los centros educativos, que forma parte de toda esta estrategia de la unificación de la información, de la gestión del conocimiento que tenemos los profesores, los alumnos, etcétera, etcétera, y que son estrategias que seguro que las hay mejores. Yo hablo de la mía porque puedo hablar desde la experiencia, pero que seguro que las hay mejores y seguro que si ustedes comparten otras estrategias, pues posiblemente me ayudarán a mí y a otras personas pues a mejorar las nuestras o a aportar visiones que yo no tengo y que nos debemos ayudar. Muchísimas gracias, profesor Evaristo. Sí, le reconocemos pues
como ese ejercicio de reflexión que ha hecho y particularmente de nuestro país. Yo por ahí estuve mirando y vi que usted tiene más de 40 publicaciones en nuestro portal, el de Colombia Digital. Entonces, pues sé que conoce bastante bien nuestra realidad. Yo quisiera darle entrada a la profesora Liliana, que también nos quiere contar un poco dentro de ese trabajo que ella ha hecho. Ella es formadora en maestrías, trabaja particularmente en innovación, también en la maestría de gestión de instituciones educativas. Y bueno, gracias al decano Javier Bermúdez, que nos encontramos por allí en una charla latinoamericana sobre el regreso a la presencialidad, y la directora Ángela pues nos permitió acercarnos. Sé que ella ha trabajado incluso el tema de sensibilización a los padres acerca de los peligros a que están expuestos los niños en las redes sociales. Bueno, tiene bastante trabajo allí, ha sido asesora de proyectos de grado sobre la categoría de nativo digital, pero pues más allá, hoy quiere también mostrarnos un poco su visión de cómo aprovechamos eso que hemos ido construyendo desde lo digital, desde una propuesta acompañada con tecnologías, esas nuevas formas de encuentro que descubrimos un poco forzados, pero pues que teníamos allí ya material construido. Entonces, le haría un llamado a la profesora Liliana Arias para que nos cuente. Profesora Liliana, ya estamos viendo pantalla, no la escuchamos. Ok. Ya, gracias. Bueno, buenas tardes. Creo que la señal de la cámara interfiere un poquito con el audio. Vamos a ver si lo logro y si no, pues apago cámara. Quería agradecer en primer lugar a Hernando Martínez, que me ha hecho la invitación para participar en este café, por darme la oportunidad para estar conversando con ustedes. Y al profesor Evaristo González, allá en la hermosa Barcelona, Bona nit. Yo también hice esa mirada del triángulo que nos plantea el título de esta invitación, crisis, liderazgo y virtualidad, y pues preparé unas notas, como todo profesor, yo necesito notas, no sé si las están viendo ya. Fernando, ¿me confirmas? Sí, señora, estamos viendo la presentación de nuevas formas de encuentro. Ok, perfecto. Esto digamos que va a aportar a la memoria, básicamente. No voy a abordar todos estos temas, pero quisiera como señalar estos puntos. Una de las primeras cosas que hice fue, bueno, miremos cuáles son esos retos que nos representa en la acción directiva toda esta virtualidad, toda esta contingencia que vivimos, ¿no? Y pues encontré que hay varias dimensiones. Estas 5 dimensiones que aparecen aquí como bajo el título de retos podrían resumir un poco esos escenarios en los cuales nos movemos. En términos de la competencia tecnológica, pues el rector el directivo docente está invitado a garantizar la conexión, a garantizar la infraestructura, el buen manejo de estas herramientas que disponemos, lo que decía el profesor Evaristo ahora, ¿no? Esto tan delicado, la protección de datos de estudiantes y de maestros. En términos de la competencia comunicativa, pues ha sido un reto el poder organizar esta comunicación que pues siempre se ha dividido en sincrónica y asincrónica. Sincrónica es la comunicación como la que sostenemos ahora, y asincrónica cuando se plantea, por ejemplo, a modo de foros y demás, que hemos descubierto en esta experiencia que nos obliga a ser cuidadosos con la claridad de esa comunicación, porque aquí hay un vector que aparece con
con mucha fuerza y es la familia. Ayer sostenía una reunión con unos profesores, unos profesores de preescolar, unas profesoras de preescolar, y me decían esto, ¿no? Una de las aprendizajes que hemos hecho es que nosotros tenemos que direccionar las actividades a las familias. Tenemos que asegurarnos que el papá, la mamá o el abuelo, que son los cuidadores, en este grupo por lo menos de personas que participaban en esta reunión, para que ellos la entiendan, la instrucción, lo que queremos lograr con los estudiantes. Esto ha sido un reto enorme para todos, esta comunicación. Tuve la oportunidad de estar apoyando también a un colegio en un proceso de construcción de guías. Ellos al inicio de la pandemia iniciaron con guías virtuales, pero no funcionó, así que porque pues los padres tenían un poco acceso, los datos no aguantaban para bajar las guías en PDF, etcétera, y terminaron imprimiéndolas y haciéndolas llegar. Pero la construcción seguía siendo bajo el mismo principio, ¿no? La claridad de estas comunicaciones. En términos de la competencia pedagógica, como lo decía el profesor Evaristo ahora, no es posible decirle al profesor exactamente tiene que hacer esto, pero sí brindarle unas orientaciones para poder organizar esa actividad en ese entorno de lo virtual, que todos sabemos aquí que es muy variado. Nuestro entorno virtual arranca desde tener que dar la clase en WhatsApp o vía una llamada telefónica. Me decía una profesora ayer, yo tengo 20 minutos para hablar con mi estudiante porque a las de 5:20 a 5:40 está el tío en la casa y es el que tiene el teléfono. Entonces, a través del teléfono yo me comunico con mi estudiante. Pero en términos de lo pedagógico, pues un elemento que yo he logrado identificar en este tiempo es poder diseñar actividades pedagógicas que sean significativas, que estén relacionadas con el contexto, y en eso me he llevado unas sorpresas, igual que el profesor Evaristo ahora lo mencionaba, unas sorpresas muy gratas en términos de la imaginación que tienen los maestros para poder proponer estas alternativas, ¿no? En términos de la gestión, pues toda esta relación con los padres, la gestión del espacio físico, que es una cosa aquí que es un reto impresionante, de los materiales, ¿no? La consecución de ciertos elementos para las familias, ¿no? Y en la competencia investigativa, pues es muy importante para nosotros el momento en el que estamos poder aprovechar estos saberes que van emergiendo, estas certezas que van emergiendo del uso de estas tecnologías y poderlo hacer una posibilidad de crecimiento en todos los aspectos, ¿no? Las universidades aquí, yo lo confieso, nos hemos quedado cortas, los centros académicos aquí nos hemos quedado cortos en términos de esas orientaciones, porque pues aquí había una posición general de resistencia frente a estas tecnologías. Entonces, pues frente a eso, nosotros, las universidades, tenemos que asumir el liderazgo y empezar a dar línea, ¿no? Como menciona el profesor en términos de la UOC. Una de las cosas más significativas en términos de estas nuevas formas de encuentro es esas alianzas que se pueden establecer entre el directivo y los docentes, y entre los docentes, los directivos, los estudiantes y las familias, sin desconocer que hay unos puntos que hay que tener en cuenta. Dentro de esos puntos es esa condición de aprendizaje juntos que a veces nos incomoda a los profes, ¿no? Que es esto nos cambian. Yo he pasado por 3 sistemas tecnológicos en una misma universidad, ¿no? Pasan de Blackboard a Meet, después de Meet a Teams, y pasamos de plataforma y el profesor tiene que ver cómo uno tiene que solucionar, ¿no? Cómo llega a esos aprendizajes. Pero este aprender juntos nos genera una sensación de incertidumbre, de inestabilidad, de incertezas, como decía el profesor Evaristo ahora, ¿no? Y pues rastreaba en la bibliografía que hay sobre los docentes y la dirección docente,
dos, que sería síndromes, digámoslo, por llamarlo de alguna manera, síndromes asociados a esta profesión. Y uno es ese que viene desde la psicología humanista, que es ese nivel de frustración que percibimos, que es tan presente y en estas épocas se ha aumentado más, por no poder alcanzar ese yo ideal, ¿no? Entonces, todos diseñamos unas clases que queremos que queremos llegar a nuestros estudiantes, generar unos cambios, unos aprendizajes, pero si antes había una dificultad para lograrlo, esa dificultad se ha aumentado. Esa brecha entre el yo ideal y el yo que puedo realizar es una brecha que se ha aumentado con este escenario, porque pues hay muchos factores que entran a jugar allí, ¿no? La conexión de los estudiantes, la propia conexión, etcétera. Aquí lo que aconsejan los teóricos del liderazgo, especialmente del liderazgo distribuido, que parece ser como el que está aquí más presente y es como una buena alternativa, es poder trabajar colectivamente para suturar esa brecha lo más posible, es identificar qué es lo que tenemos y en esto los líderes, los directivos son quienes tienen la batuta, ¿no? Es poder ver qué tecnologías tenemos, qué podemos hacer con esas tecnologías y trazarnos un yo que podamos por lo menos acercarnos a construir. Aquí yo pienso que el gobierno sí tiene mucho que dar, pero es la institución educativa con sus particularidades la que está llamada a establecer esos yos ideales, ¿no? Tenemos aquí en nuestro país muy variadas condiciones, así que no se podría establecer en este momento unos estándares, digamos, ¿no? Y un segundo síndrome asociado a nuestra profesión es el sesgo de negatividad de Rosin y Roisman, que nos habla de la desesperanza, ¿no? Al principio pues había una resistencia de parte de nosotros los maestros por el entorno de lo virtual, y luego una esperanza en que tal vez se podía lograr todo esto y nuevamente cabemos en la desesperanza. Estoy hablando así en términos generales, sé que hay casos diferentes, conozco profesores que han hecho de esta una ventaja, pero en términos generales hay una desesperanza. Incluso leía a Tonucci, que es alguien que leemos en Colombia mucho, diciendo la virtualidad no sirvió, los estudiantes no encontraron una didáctica diferente, esto no funcionó. Y pues nosotros tenemos la realidad de que tal vez no volvamos a las aulas públicas, por lo menos no el 100%, sino, por ejemplo, en las universidades un aforo del 30%, y los colegios, creo que algunos, no sé exactamente la posición en este momento del sindicato, pero creo que es a no regresar a la presencialidad, ¿no? Y pues si estamos con esta desesperanza, pienso que aquí lo que puede haber es que hayan muchos niños que entren en desventaja, ¿no? Que se vean afectados por esta desesperanza. Yo quisiera cerrar con ver las cosas diferentes, digamos. Para mí, yo siempre he sido muy agradecida con el entorno de lo virtual porque hace mucho tiempo cuando tuve que vivir fuera y mantenerme, digamos, fuera, la virtualidad fue mi salvación, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, yo considero que esta es una oportunidad, es un momento en el que podemos, como líderes educativos, trazar un nuevo horizonte. Hemos aprendido cosas, sabemos que hay cosas que funcionan, sabemos que hay cosas que hay que mejorar, pero pienso que podemos combinar, ¿no? Lo mejor que puede ofrecer la presencialidad y lo mejor que puede hacer la virtualidad y tratar de diseñar experiencias en las que los estudiantes puedan aprender de una manera más eficiente, ¿no? Esto sí como para generar la discusión, a mí me interesa mucho más escuchar cómo han logrado solucionar esta situación, qué recursos han construido, cómo han enfrentado esto y cómo de alguna manera piensan también proyectarse un poco en esta nueva normalidad, como se llama aquí, como le llaman aquí los periodistas, ¿no? Entonces, si quieren, podemos hacer preguntas, etc. Muchas gracias, profesora Liliana. Si gusta dejar de compartir para tener una vista más amplia de
de quien quiere participar, y los invito a que pues planteen un poco cómo han vivido esta situación, ya que es como la esencia del café. Realmente queremos es que ustedes nos cuenten un poco y traemos la motivación de las charlas. Profesora Liliana, si deja de compartir, por favor. Muchas gracias. ¿Ya? Sí, señora. Ya tengo un poco más de vista para llamar a quien quiera participar. Hernandito, el profe Luis Roenes está pidiendo la palabra por el chat. Mil gracias porque no logro tener esa visual. Entonces le doy la palabra a profesor Luis. Bienvenida a Montería, aquí a este espacio. El micrófono, por favor. Yo igualmente muy motivado y muy agradecido por la invitación. Felicitaciones por buscar este espacio, por preocuparse realmente por mirar la realidad nuestra y la internacional con el aporte de Evaristo. Y quiero primero, antes de hacer algunos aportes, tal vez, o referirme a la experiencia en Montería, al profesor Evaristo acerca de la situación de los docentes con relación a la edad. Aquí en Colombia, inicialmente, el mismo gobierno dijo mayores de 60 años no van a volver a los colegios. ¿Cómo está esa situación en España? Mire, en España la situación de los mayores de 60 años, que aquí la edad de jubilación es entre 60 y 65 años. Hay profesores que a los 60 se jubilan, otros no quieren y quieren continuar, y otros les obligan hasta los 63 años. Durante el momento del confinamiento, que fue de marzo a junio, el gobierno, y hablo sobre todo del gobierno aquí de Barcelona, de Cataluña, estas personas las consideró vulnerables en el sentido de que todos estábamos confinados, por tanto ellos eran vulnerables. Básicamente lo que significaba es que si se hubiera abierto el centro no hubieran podido asistir de momento, ¿no? Pero podían seguir trabajando en formato online. Cuando acabó el confinamiento a finales del mes de junio, ocurrió que todos estos profesores de 60 años que tenían que seguir trabajando, o sea, que no se jubilaban, todos en el mes de entre julio y agosto pasaron por un tribunal médico, y en ese tribunal médico equipos médicos les examinaron, les miraron su historial médico y miraron a ver si tenían algún problema, pues si era, lo valoraron, si era compatible con acudir a clase o no. Yo tengo profesores que eran vulnerables y que ahora han vuelto al centro. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, se consideraba vulnerables por 60 años o por hipertensión. Claro, hipertensión, desgraciadamente hay mucha población que la tiene, ¿no? Si coincidía 60 años hipertensión, pues ahora la valoraron y consideraron que hipertensión no tiene ningún problema para poder dar clase, por lo tanto están en clase. Un profesor hablo de casos en concreto, ¿no? Un profesor diabético que tiene 60 años, que tiene que seguir dando clase, que tiene su diabetes muy controlada, puede seguir dando clase. Entonces, lo que fueron haciendo es haciendo un cribaje. Hay algunos profesores, hoy precisamente decían, de estas edades, con enfermedades que son peligrosas, como el tema COVID, que lo que les hacen es, o les dan la baja, o lo que les obligan es, adentro de los centros educativos, seguir trabajando, pero aportando sus trabajos a lo que se les pida en formato online, desde su casa. Básicamente, esto es lo que se está haciendo aquí. Una gran mayoría de profesores se han incorporado al aula, quienes no se han jubilado, hablo de 60 años, y tenemos un grupo de profesores que les pasa esto, o baja o trabajo online en los centros. Gracias, profesor. ¿Me permite entonces, Hernando, continuar con la intervención? Sí, señor, siga. Gracias.
tratando de relacionar las dos palabras de las tres que han escogido, o las tres que han escogido, crisis, liderazgo y virtualidad, con lo del profesor Evaristo. Digamos que he podido constatar, lo leído, el seguimiento que he hecho también de esta crisis mundial en todos los sentidos, pero particularmente lo que se ha dado en educación. Y profesor Evaristo, me atrevería a afirmar, y todos ustedes, que la pandemia, en esta universalización, en esta globalización de todas las actividades, creo que es lo que más ha unificado las propuestas de mejoramiento o las alternativas de mejoramiento en los diferentes frentes, en los diferentes aspectos de la vida social. Haciendo ese seguimiento, podría decir que lo que ha pasado en España ha pasado en Colombia y es casi igual en todo el mundo, iniciando por el temor. Y la explicación que tendría es que, bueno, se trata de un fenómeno nuevo, de una enfermedad nueva, que ante el desconocimiento, lo poco que cada quien aporta y lo que se va descubriendo viene siendo lo novedoso y cada quien va tratando de probarlo, ¿sí? En ese sentido, aterrizando o concretando en la parte educativa, podría decir que el mismo temor que embargó a Colombia, a nosotros los directivos y a toda la población, fue el mismo temor que embargó hasta los países nórdicos. Yo tengo un recorte de prensa donde los padres de familia, al reiniciar, tomaron posiciones iguales a las de Colombia y la de España, firmaron documentos, ¿no? Consideraron casi con las mismas frases. La globalización ha permitido hasta copiar las mismas frases. Yo no voy a mandar a mi hijo al matadero. Entonces, todas esas frases, haciendo ese seguimiento, las frases han sido casi idénticas. Han sido copiadas porque el fenómeno que las genera ha sido el mismo, ¿no? El temor al contagio, ¿sí? El temor al contagio. Y todo eso nos ha llevado entonces a tener posiciones muy cerradas que se van abriendo poco a poco o se van dispersando o van disminuyendo en la medida en que la ciencia, en que se ha ido superando un poco la enfermedad, el temor también ha ido disminuyendo y ya hoy día la situación de resistencia en muchos países por parte de nosotros los docentes no es igual a la que inicialmente se presentó, ¿sí? En el caso de Colombia, para el doctor Evaristo que sigue esto y todos mis compañeros que son testigos, recientemente, la semana pasada, ya hubo una carta de un número de prestigiosos estudiosos, rectores de universidades, rectores de colegios, donde están planteando que se debe volver al colegio. Hace 4 meses atrás nadie se atrevía a eso, ¿no? A decir de que ya se volviera. Pero era lógico. Estábamos en pleno desarrollo de la pandemia. Ya hoy, con la experiencia que tenemos de otros países, como es el caso de España recientemente, pero ya tenemos el caso de los mismos países orientales, China, donde se generó esto, los países nórdicos y muchos países del mundo donde ya vienen trabajando la presencialidad. Considero que la universalización de las medidas se reflejan tanto en España como en todas partes, como en Colombia. Esto de la alternancia creo que es la palabra que si toma otro nombre en otra parte es la misma esencia. No se puede envolver todo, hay que tomar medidas de distanciamiento, porque la OMS ha dicho hay unas cosas básicas que conservar a pesar de que volvamos. Distanciamiento, tapaboca, medidas de seguridad. Entonces, eso uno lo revisa en la literatura y es igual en todos los países del mundo esta recomendación. Por algo lo hace la OMS, ¿sí? Entonces, esto de la crisis, lo valioso que veo en esta charla y la preocupación que debe asistirnos a todos los líderes es esto: mirar y hacer seguimiento a la crisis. Y
una frase muy acertada que dijo el profesor, es que el riesgo no es cero, ni va a ser cero. Si el riesgo no es cero, ni va a ser cero por mucho tiempo, hasta cuando no desaparezca la causa de la pandemia, ¿qué hacer nosotros entonces? Sobre todo cuando los estudios dicen que los más perjudicados en esta situación son los sectores más vulnerables, y no a nivel local de Colombia, a nivel mundial. Creo, la cifra no la recuerdo exactamente, pero se está hablando de un 90% aproximadamente de falta de conectividad en el mundo. De los 1.900 millones de estudiantes, aproximadamente el 90% tuvo problemas de conectividad. ¿Sí? Y eso refleja más o menos una situación muy crítica para la calidad de la educación. Además de los otros argumentos que utilizan los psicólogos y todos los sociólogos y los demás, que es el aislamiento de los chicos y las consecuencias que trae esto. Pero en términos generales, de esa crisis, nosotros como líderes, y es lo que aplaudo, tenemos que estudiarla, hacerle seguimiento, pero presentar alternativas. Y esas alternativas las presentamos en la medida que asumamos liderazgo, ¿sí? Creo que eso es la esencia de esta reunión, buscar entre nosotros, entre quienes tenemos esas responsabilidades, visiones diferentes que aporten a buscar alternativas. Muchas gracias, Luis. Claro que sí, también estamos tratando de rescatar lo construido, así haya sido forzados. Entonces, abro la posibilidad de que Fayuri Pinilla participe, que lleva ratico esperando, y luego escuchamos a nuestro presidente José Ignacio. Entonces, Fayuri, la palabra es suya. Gracias, buenas tardes, Enrique. Nada, te cambié el nombre. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, por poderlos escuchar y por poder aprender todos juntos. Creo pues que todos como que apuntamos hacia el mismo sitio y es como tomar esa crisis como la oportunidad de mejorar. Sí, entonces normalmente cuando tenemos situaciones, oportunidades de mejora en nuestra vida, casi siempre las vemos después de que ha pasado la crisis. Casi siempre como que decimos, uy, si no hubiera pasado esto, no hubiera logrado lo otro, no hubiera aprendido. En esta oportunidad creo que tenemos esa crisis y es la posibilidad de hacerlo consciente, de mirar qué podemos sacar de esto, qué mejoras podemos traer a la educación. Yo me preguntaba ahora que hablaba el profesor Evaristo, es como cómo fijar esos objetivos de lo que queremos transformar y mejorar, sabiendo pues que esta es una oportunidad de mejora, también teniendo presente que los factores son variables, que no tenemos, es incierto lo que va a pasar con el virus, es incierto si vamos a subir en contagios, es incierto cómo se va a comportar, por ejemplo, el tema de la salud mental, que también ha sido algo muy, muy nombrado en todas las reuniones que hemos tenido de educación y en otros contextos, ya que pues la parte social, la parte económica, la parte laboral también se ha visto afectada en general en las comunidades. Entonces, digamos, teniendo como esas cosas presentes, yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo podemos fijarnos objetivos que se puedan mantener en el tiempo, que puedan ser medibles y todas estas cosas? También como mirando hacia esa población y hacia nosotros mismos, yo escuchaba al profesor Evaristo y decía, uff, buenísimo que todos hayan tenido conectividad, que todos hayan podido conectarse, o por lo menos la mayoría. Y luego cuando escuchaba a Liliana, a la profe Liliana, yo decía, bueno, esa es nuestra realidad y este es nuestro contexto. Incluso en Colombia, pues tenemos diferentes contextos. De hecho, en Bogotá tenemos diferentes contextos. Cuando hacemos, por ejemplo, reuniones de mesas locales y distritales, escuchamos cómo en las diferentes instituciones hay centros que están en la parte totalmente urbana en Bogotá y tienen posibilidad de internet, no la mayoría de sus estudiantes, pero sí un buen número, mientras que tenemos otros estudiantes que están en la periferia y realmente conectarse es muy difícil. Los maestros han hecho cosas muy valiosas,
como lo que comentaba la profe Liliana, el hecho mismo de que les envían las fotos los estudiantes, ¿sí? De los WhatsApp, unas fotos que a veces no tienen como claridad, como que a veces no sabían ni de qué eran las guías, y organizar los documentos y enviárselos entre los mismos maestros. Ha sido bastante progresivo ese proceso de transformación que ha generado la crisis. Entonces, al principio había mucho recelo, todavía lo hay, pero entonces ya como el recelo ha venido cambiando. Por ejemplo, en mi colegio incluso habían maestros que tenían dificultad con el hecho de que se les enviara un correo electrónico o que le comentáramos algo por el WhatsApp. Entonces ya ahora no, ahora hay recelo, por ejemplo, con el tema de estas videoconferencias. Entonces muchos dicen, no, es que a mí no me gusta exponerme, a mí no me gusta que los estudiantes me vean en video, bueno, ese tipo de cosas. Las estrategias que se han adoptado pues son diferentes dependiendo de la población a la cual se dirige. Entonces hemos tenido familias que solo tienen un teléfono celular por el cual se comunican, como decía la profe Liliana, 20 minutos, pero realmente, digamos, así que yo haya visto y conocido un teléfono celular para 3 estudiantes que siguen teniendo la misma cantidad de asignaturas y que siguen teniendo la misma cantidad de actividades. Entonces, por ejemplo, en cuanto al tema del diseño curricular, sí, obviamente hay que hacer una evaluación bastante ajustada porque estamos en una situación totalmente diferente a la que vivíamos hace un par de meses. Entonces, hay compañeros que todavía siguen mandando el mismo trabajo. En algunos colegios siguen teniendo los mismos horarios, lo que decía el profesor Evaristo. Entonces, tenemos clases de 7 a 3 de la tarde. Y yo lo veo, por ejemplo, acá en mi casa con mi hijo, y es fatal, para mí es fatal, es demasiado tiempo los chicos conectados a la pantalla, y a veces sí tenemos una clase en la mañana y una clase en la tarde de la misma asignatura. Entonces, pensaría yo que a un punto de estos objetivos es revisar ese diseño curricular y la forma como se viene entregando a los estudiantes. En cuanto a esos objetivos que se plantean o que se plantearían o que nos venimos, creo, todos como planeando en nuestras mentes y en nuestras instituciones, algunos más aterrizados que otros, también hay que hacer énfasis en que cada uno es responsable de cierta parte de los resultados, porque a veces como que también como educadores, decía la profe Liliana, nombraba algo que me pareció bastante interesante, y era como la desesperanza. Como educadores, como que tendemos, no todos, pero sí lo he visto mucho en los grupos, a como que no se puede hacer nada, como que es lamentable, como que esperamos que el gobierno nos esté resolviendo, o que las entidades, o que si yo soy el maestro, entonces que el coordinador, y que si yo soy el coordinador, el rector, y el rector, sí, es como que estamos esperando que alguien nos resuelva, y en ese sentido es importante que cada uno tome su propia responsabilidad y mire hasta qué punto debe resolver, incluyendo obviamente a los chicos, estudiantes y a sus familias. Es una situación diferente para todos y es necesario pues que cada uno asuma su partecita, y de esta manera probablemente logremos salir bastante bien librados de esto. Algo pues a mí que me parecía importante es como el uso de las pantallas, de todo esto digital, y cómo aterrizarlo a esa parte humana. Nos ha costado, siento yo que ya veníamos acostumbrados a la virtualidad, a trabajar en los equipos, a hacer videoconferencias y otras cosas, pues algunos, creo que muchos de los que estamos acá, pero es como volver esa persona que veo al otro lado del computador, saber que es un ser humano como yo. Y eso lo reitero casi siempre con mis estudiantes, porque bueno, como tengo apagadita la cámara, entonces a veces siento y pienso que si yo le envío el video, la imagen o la foto, pues no es igual a que si yo le estuviera diciendo las cosas así frente a frente. Entonces, esa parte de cómo hacer humano lo virtual también siento que nos ha costado mucho. Yo no tengo un poco de puntos, pero creería que por ahora lo dejo ahí, y pues agradecerles a todos. Yuri, muchas gracias por abrirnos un poco el panorama, el tema de lo humano, del encuentro, de los temores, de ese avance que hemos ido teniendo. Yo quería pasarle la palabra al presidente José Ignacio. Sin embargo, no quiero obviar el reconocimiento por los compañeros que nos están visitando de fuera de Bogotá, a Pablo, a Doris, a Valentín,
que desde sus territorios pues se unen a nuestras charlas y asimismo tratamos nosotros de acompañarlos en sus encuentros y pues escuchar el resto del país es muy interesante, de gran aprendizaje, y por eso quería la participación del presidente José Ignacio, pues porque él sí está visitando y acompañando todo el país y pues escuchando desde la federación las situaciones que se dan en todos los territorios. Le entregó pues un panorama muy grande, presidente, creo que hemos hablado de muchísimos temas, entonces agradezco su participación. No, muchísimas gracias, Hernando. No, agradecer al profesor Evaristo, que ya tuvimos el placer de encontrarnos allí en la ciudad de Cartagena, también en un evento de nuestros directivos docentes y debatir sobre temas también que son coyunturales. A la profesora Liliana, muy importante el aporte que hace para nosotros en este momento, porque todas las situaciones, a pesar de que estamos en una discusión permanente, cada una de las experiencias nos da para aprender diariamente, porque precisamente de las crisis, como era uno de los planteamientos, es que fundamentalmente los aprendizajes más importantes se cambian, se transforman, y máxime ahora aquí en la escuela que ustedes nos pintan en este momento. Y decir también un agradecimiento a ese apoyo, como ha sido Café para Más de Tres, que es el programa institucional de nuestra organización para posibilitar esta reflexión sobre temas tan importantes como este de la virtualidad. Compañero José Antonio Archila, por la idea que tuvo para generar, a Hernando, que hizo todo lo concerniente a los contactos, a la organización del presente Café para Tres, que desde luego tiene la posibilidad de darnos luces tan importantes. Y ya lo decía Hernando, allí pues tenemos la posibilidad, y agradecer también a mis compañeros que hacen parte de la Federación Nacional, ahora que estamos allí como en esta dirección y en la dirección también de nuestra organización en Bogotá, tener, como bien lo dice Hernando, una visión nacional. Y esto tendrá desde luego una repercusión, este tipo de trabajos que estamos haciendo aquí con la Junta Directiva, porque nos dan las luces, como bien lo planteaba Hernando al principio, y los expositores. Y ese es el fundamento básico para nosotros, y el aprender de las experiencias, porque en este momento que es coyuntural para Bogotá y para el resto del país, nuestra ciudad tiene que ser mejor, está referenciada como el ejemplo. Y en esta coyuntura pues hay situaciones no solo de orden público, que ya lo mencionaban también anteriormente, sino también la coyuntura de cuál va a ser la posición de los directivos docentes para este tema tan importante, como nos decía el profesor Evaristo, para nosotros los directivos que estamos al frente de las instituciones educativas, y también esa experiencia que, como nos planteaba también desde el punto de vista, también retomando lo pedagógico, la profesora Liliana, nos daban luces. Entonces, pues en nombre de Sindudic, que es la organización de nuestros directivos de Bogotá, que me parece muy, muy importante esta charla, y fundamentalmente también la haremos y la socializaremos para todo el país a través de la federación, porque es un tema, como lo digo, coyuntural. Y nuevamente reiterarle mi agradecimiento a Hernando, al compañero Archila, a la Junta Directiva, que ha hecho el programa más importante de Sindodic allí para la socialización de un tema tan importante como la coyuntura y la virtualidad. Muchas gracias, Hernando, y le doy la palabra al profesor Evaristo, profesora Liliana y compañeros. Muchísimas gracias. Presidente, mil gracias. Quisiera rescatar un texto que nos deja el profesor Pablo. Dice: la creatividad, resiliencia, solidaridad y capacidad de servicio de la gran mayoría de nuestros docentes ha sido maravillosa. Por todo este esfuerzo no podría alcanzar buenos resultados si la sociedad en general no asume la responsabilidad de los cambios. Necesitamos una visión mucho más amplia de educación y liderar la sociedad para comprometerla hacia el cambio. Asimismo, el profesor Valentín, el rector Valentín, dice que sueña una institución después de la crisis que será muy, muy, muy interesante. Entonces, agradecemos esos aportes. Quisiera saber, pues, si alguno
Otro de nuestros visitantes hoy, de nuestro encuentro, quisiera también ampliarnos cómo han vivido esa situación de crisis y ese trabajo en la virtualidad, esa posibilidad que nos ha dado y esos aprendizajes que nos han dejado. Y pues, qué papel tan importante, y es que el sindicato en esa reivindicación de derechos pues ofrezca la posibilidad de que nos comentemos cómo nos ha ido, qué dolores hemos tenido, pero también qué fortunas hemos construido en ese espacio. Entonces, invitaría a Óscar Mendoza, que está con la mano levantada, queriendo contarnos un poco. Siga, Óscar, por favor. Gracias, Hernando. En primera instancia, ¿sí me están escuchando? Sí, sí. Bueno, en primera instancia, pues ofrezco una disculpa. No alcancé a llegar a tiempo a la hora de la convocatoria, pero me encontraba precisamente reunido con más de 160 padres de familia a través de una plataforma como esta de Zoom. Y es ahí donde uno dice, yo a una reunión de padres de familia que convocara en el colegio de un grado en particular, en este caso estoy hablando de un grado octavo, a las 4 de la tarde de un jueves, de 200 padres de familia, si me llegaban 20 o 30 padres, eran mucho. Y hoy tenía reunido a 160 padres de familia, escuchando pues un informe sobre el resultado académico de sus hijos. Y yo me decía, la escuela sí se ha transformado. A pesar de que ese 13 de marzo, cuando nos convocaron a realizar algunas actividades, que porque probablemente íbamos a estar fuera de los colegios unos 15 días, a todos nos cayó de sorpresa el hecho de que fueron más de 6 meses. Y estos 6 meses nos han hecho evolucionar de una forma tan dramática, de una forma tan veloz y de una forma tan trascendental para la educación, no solamente de Colombia, pero pues obviamente es nuestro país y es nuestra ciudad, Bogotá, o bueno, donde yo estoy, por lo menos en este momento, que la pandemia nos ha hecho pensar sobre las implicaciones que tiene para la sociedad la educación de la cuarta revolución industrial, la educación que se nos viene encima, que se nos viene a todos. Porque esta pandemia va a, cuando ya nos libere de toda la implicación a nivel de la salud, nos va a dejar en un escenario que va a ser para la educación, pero para todo, para cualquier escenario, pero fundamentalmente este que nos reúne en un escenario que, si bien es cierto, pudieron haber transcurrido 6, 8, 10 o un año, 10 meses o un año, pero nos va a dejar en un escenario totalmente diferente al que estábamos ese 13 de marzo del año 2020. Y no lo estoy diciendo por la incorporación de las tecnologías, por la incorporación de plataformas, TICs y de pantallas, como ya escuché a algunos compañeros y compañeras, dentro de las aulas o dentro del espacio de aprendizaje del aula escolar. Lo estoy diciendo porque es que esta nueva visión de la educación es una visión más cosmopolita, una visión más universal de lo que significa la educación para el planeta, para la globalidad. De pronto nosotros no habíamos querido despertar de ese letargo en que nos tenía nuestro acostumbrado currículum y seguíamos aferrándonos a unas planeaciones y a unas actividades que, si bien es cierto, son importantes y son relevantes para el aprendizaje de nuestros niños, lo que también es cierto es que estaban enquilosadas
en unos procesos y en unos desarrollos curriculares que fueron o han sido importantes, porque si no, nosotros mismos no estaríamos aquí. Nosotros, creo yo, y en particular ahí me incluyo, fui educado mediante esos planteamientos, pero por eso vuelvo y lo reitero, esta pandemia nos deja en un escenario transformado, en un escenario en el cual el rol del docente dentro del aula tiene que jugar un papel trascendental en ese cambio de la visión del docente, de la educación, del directivo docente dentro de las instituciones educativas. Y por eso, pues, el hecho de que nos haya cogido sin preparación, el hecho de que nos haya cogido esta situación sin tener una planeación que respondiera mínimamente a lo que la demanda de lo que la sociedad nos estaba solicitando, es un planteamiento que debemos de aquí en adelante mantener siempre, y sobre todo pues nosotros, los directivos docentes, como un elemento fundamental. Aquí es donde se ve realmente el liderazgo, la gestión y la posibilidad de tener un rumbo a nuestras comunidades. Y ahí es donde la labor y ese liderazgo que les comentaba ahorita tienen validez y tienen asiento en nuestras comunidades. Yo creo que ese gran y enorme esfuerzo que hemos hecho, docentes, directivos docentes, al sobrellevar esta pandemia, se puede ver beneficiado en el momento en el que nosotros podamos tomar de lo que nos ha dejado esta situación y llevarlo a la transformación que requiere la educación para la cuarta revolución industrial. Era todo. Gracias, Hernando. Muy amable. Muchas gracias, Oscar. Voy a darle la palabra a Valentín en un minuto y quisiera rescatar algunas participaciones que hemos tenido en el Face. Le daría la palabra a Margin para que nos cuente qué nos han contado, qué nos han dicho desde ese otro canal de comunicación. Margin. Creí que iba a hablar Valentín. No, sigues tú, nos cuentas qué han dicho y luego Valentín. Bueno, aprovechamos para saludar a Jorge Pedraza, a Luz Miriam, a John Sepúlveda, a Diana Marcela, a Luz Mari, a Clara Villabona, a Luis Alberto Gruber y a Doris Soraya Lucrecia. Hay un par de comentarios acá, hay uno que está una pregunta, dice la pregunta, diferencia entre educación remota y virtual, y un comentario que hace Luis Alberto Gruber, dice, el liderazgo pedagógico es responsabilidad del rector como responsable del manejo de la autonomía institucional. Creo que cada institución en esta nueva realidad dejará su impronta en la construcción del movimiento pedagógico. Y entonces, con la pregunta que nos hace Jorge Pedraza. Diferencia entre educación remota y virtual. Muy bien, ya retomamos entonces. Quiero darle la palabra a Valentín. Ya retomamos la pregunta, pero quiero darle la palabra a Valentín, que está a la espera. Siga, Valentín, por favor. Gracias, Hernando. Un saludo cariñoso desde la ciudad de Cúcuta. Agradecerles a ustedes en Sindodit por estos espacios de encuentro. Interesantísimo y qué ironía. Gracias a la crisis estamos participando en este tipo de eventos, entonces ya eso es un plus, es una ganancia. Pues quiero compartirles que en el norte de Santander pues hay dos entidades territoriales certificadas, que es la de San José de Cúcuta y la del departamento. Ayer
a través de la red de liderazgo educativo Nodo Norte de Santander, con ambas secretarías pudimos convocar a más de 120 directivos docentes, entre coordinadores, directores rurales y rectoras de todo el departamento, de la provincia de Ocaña, el área del Catatumbo, la provincia de Pamplona, el área metropolitana y todos los pueblos de Occidente. Ese conversatorio a nivel regional, pues lo enfocamos básicamente en la pregunta cómo asumir la gestión escolar en época de crisis desde el liderazgo del directivo docente. Con los directivos docentes del departamento trabajamos las 4 preguntas, es decir, la primera que tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes durante la contingencia, qué y cómo evaluar en tiempos de pandemia. Fue muy enriquecedora, o sea, es importante conocer qué están haciendo en los centros educativos rurales que generalmente no se visibilizan en la presencialidad. Gracias a la virtualidad se dejan escuchar y fue muy enriquecedor la participación de los compañeros, tanto del sector rural como del sector urbano, Hernando. También trabajamos la pregunta regreso a las aulas o presencialidad alternante y cómo regresar de manera segura a las aulas. Me llamó poderosamente la atención la actitud propositiva que la mayoría de los participantes plantearon. O sea, fácilmente uno puede deducir que esta pandemia como gremio nos ha fortalecido, ¿sí? Nos ha hecho más fuerte y también nos ha permitido manejar un valor que casi en nuestro país no se maneja, y es el valor de la solidaridad, el compartir, ¿sí? Y eso nos despoja de toda clase de egoísmo. Me llamó poderosamente la atención lo que tiene que ver con la deserción simbólica o real del sistema escolar, cómo atender a los estudiantes con los cuales aún no tenemos comunicación. Creí y se presentó un fenómeno bastante interesante porque por la situación de la migración venezolana aquí en el área metropolitana de Cúcuta, veíamos que esa iba a ser una dificultad con los estudiantes venezolanos, y resulta que la respuesta ha sido positiva de cada una de las regiones del departamento que tienen influencia con Venezuela, que entre otras cosas casi todo el departamento, y los muchachos pues están respondiendo. Llama la atención también los diferentes recursos y estrategias que emplean los directivos docentes para que identificar a esos niños que no se pueden comunicar y sobre todo conocer las razones por las cuales. Y la cuarta pregunta, sí, ya interesantísima, porque es que ya es el manejo de las emociones, las relaciones y los sentimientos, y fue poderoso, por lo menos la respuesta a la pregunta, ¿cómo proteger la salud mental de la comunidad educativa? Interesantísimo, tuvimos la oportunidad de buscar un equipo de psicólogos clínicos, compartieron una serie de tips, nos dieron una serie de pautas que pues uno ni idea, y de ahí es que pues hay que respetar a los especialistas, y la sensación de todos los compañeros pues es que salimos más fortalecidos y más unidos. Agradecer esa disposición de la doctora Laura Cristina Cáceres Niño, que es la secretaria de Educación del departamento. Permaneció durante bastante tiempo en la reunión. A ti, Hernando, a pesar de que lo hiciste de una manera ocular, sentí que estabas ahí, tú pudiste presenciar. Pues tuvimos la ventaja de hacer la reunión en 2 canales. Utilizamos el canal de YouTube de mi institución, pero también acondicionamos una sala por Zoom para los panelistas y los invitados. En términos generales,
Hernando, te doy pues ese parte de victoria, porque a través del conversatorio, que abarcamos las 4 preguntas que para el conversatorio nacional la manejan en fechas distintas, nosotros lo hicimos en una sola jornada. Al finalizar les compartimos la encuesta y estamos pues recesionando porque la encuesta es un poquito extensa. No solamente tiene preguntas cerradas, sino que también tiene preguntas abiertas, y a preguntas abiertas, pues respuestas abiertas. Entonces lo que queremos es capturar la mayor cantidad de información que nos permita a nosotros pues llevar una vocería al conversatorio nacional. Hernando, por tu apoyo, sí, por esa disposición, mil bendiciones y mil gracias. Valentín, muchas gracias. Valentín hace mucha alusión como si estuviera hablando conmigo, porque yo soy, digamos, quien ha estado pendiente, acompañándolos en el proceso de unión a Fendidoc. Entonces, pues nos alegra mucho tenerlos aquí, nos alegra mucho más poderlos acompañar y poderles brindar estos espacios y encontrarnos, como tú decías, casualmente. La virtualidad hizo que nos encontráramos con todas las regiones y en especial con Cúcuta. Yo llamaría a la posibilidad de que, bueno, que abordemos un poco la pregunta del profesor Gruber y agradecerle, y de quienes están en este momento desde el otro canal, pedirle de pronto a la profesora Liliana que ahora recojamos un poco las palabras y vayamos concluyendo el cómo han visto lo expuesto por los compañeros directivos y orientadores. Profesora Liliana. Bueno, para responder la pregunta, la educación remota es una educación cara a cara, pero en la que hay una herramienta tecnológica mediando. Esto demanda entonces conciliar, por ejemplo, el tiempo. La educación virtual es una educación que ha sido pensada para ser desarrollada en cualquier momento. Entonces, el estudiante está solo abordando los diferentes materiales y desarrollando las actividades. Esa es la diferencia más clara que yo tengo. No sé si el profesor Evaristo tenga algo más que agregar allí. En términos de la conclusión, pues yo lo único que con lo que quería cerrar es con la idea de que el liderazgo del directivo docente es clave en estos momentos. Se los digo como profesora, que uno se pliega, digamos, frente a un liderazgo claro, a un liderazgo seguro, informado. Los padres de familia, los estudiantes y los profesores, en tiempos de tanta incertidumbre, encontrar un directivo con estas condiciones es para uno muy importante. Eso es lo que quería decir. Los otros profesores que han intervenido han recogido muy bien el objetivo, digamos, de este espacio, de abrir preguntas, ¿no? Y generar pues ideas que van dándole a uno vueltas en la cabeza para hacer mejor lo que hace. Reitero los agradecimientos por poder estar aquí, ¿no? Muchísimas gracias. Voy a darle la entrada a mi compañero José Antonio Archila, que quiere hacer una pregunta, tal vez hacer una participación. Él ha estado atrás de cámara, pero es quien me ha estado avisando en todo momento las participaciones y demás. Tiene una tarea fuerte ahí, igual que Margin. Entonces, José Antonio, siga, por favor. Hernando, muchas gracias, y a todos los que nos acompañan, en especial a nuestros 2 expositores. Esta es una pregunta para el profe Evaristo. Profe Evaristo, yo quisiera preguntarle cuáles son los retos que usted le visualiza a los directivos docentes en esta coyuntura de Colombia. Yo creo que su merced nos ha dicho claramente que ha estado muy informado. Yo veo unos elementos de este escenario como son, primero, la falta de integración y de confianza entre los actores del sistema educativo y sus gobernantes, es decir, entre profes y directivos y los gobiernos, o el gobierno que está ahorita, y no hay una confianza, y eso afecta el regreso. La situación psicológica de los estudiantes, el inminente riesgo de salud para todos los actores de la comunidad educativa,
En ese escenario donde uno podría involucrar otros elementos, pero yo quiero centrar esos tres, donde por un lado al directivo docente se le llama a que dé alternativas a los estudiantes para que puedan de alguna manera reducir ese riesgo de afectación psicosocial. Y por otro lado se le llama a que no se aventure por el riesgo de salud que puede generar en su comunidad y por todas estas consecuencias, y además que no tiene la confianza de sus gobernantes en que les entreguen todas las condiciones necesarias para desarrollar este proceso. Yo creo que esos tres elementos generan un escenario que creo que usted los ha revisado, no sé si usted involucre otros, pero en ese escenario, ¿cuáles son los retos que usted considera tenemos los directivos docentes en Colombia? Muchas gracias, profesor. Retómelo también como conclusión. ¿Sí? ¿Me toca a mí? Sí, señor. Sí, señor, sí. Vale. Bien, yo en primer lugar he de agradecer lo fantástico que ha sido cada una de las intervenciones anteriores. Realmente, si fuéramos en formato presencial, nos lo diríamos igual, porque en presencial tendríamos, bueno, pues más interactividad quizá, porque hay una cámara, hay un formato virtual, etcétera. Pero hoy en día, ahora mismo, la ventaja que hay que cada uno de ustedes esté en una parte y yo esté en otra y podamos interactuar es lo mismo que pasa con el alumnado. Por tanto, esto todos son grandes ventajas. En cuanto a retos que me preguntaba, mire, yo si les puedo transmitir, no quiero ser teórico, porque podría ser muy teórico y investigador, etcétera, que también lo soy, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, ya que tengo la parte práctica cada día, me gusta mucho hablar desde la parte práctica. Yo creo que el primer reto que les paso es el de abrir los centros educativos de la forma más segura posible dentro de la inseguridad que decía antes, pero abrir los centros educativos. Porque el escenario que se nos presenta, si no los abrimos, es mucho peor que nada. Por tanto, hemos de abrir los centros educativos, claro. A continuación viene lo que decía la persona que hablaba anteriormente, es el riesgo de salud. Yo a veces me viene a la cabeza, durante estos meses, ¿qué riesgo de salud corrieron las personas que estaban en las UCIs de los hospitales médicos con ninguna equipación, atendiéndonos de salud, etcétera, etcétera? Evidentemente que no se puede permitir lo que pasaba, porque muchos murieron, ¿no? Pero corrieron unos riesgos. El riesgo de la persona del supermercado, del transportista, etcétera. Hubo riesgos. Ellos asumieron riesgos en beneficio de todos nosotros. Es evidente que tenemos centros seguros y que nuestra salud es básica, es importantísima. Pero no hay nada seguro. Riesgo cero, como dije antes, no existe. Por lo tanto, yo sigo diciendo en que hemos de abrir los centros educativos con las máximas medidas de seguridad. Claro, ustedes mencionan el tema de la administración. Ahí coincidimos todos. La administración funciona de una manera y a menudo la equipación de los centros educativos para que se pueda abrir con seguridad no depende de nosotros, sino que depende de la administración. Nosotros no podemos poner dinero para comprar gel, para mascarillas, tapabocas que llaman ustedes en cada alumno, etcétera. Pero se ha de hacer este esfuerzo. Yo creo que otro tema muy importante que les transmito es dar información transparente. O sea, dar información transparente para no confundir a nadie. Por WhatsApp funcionan muchas historias. Por los periódicos ya saben que a veces pues también no son canales oficiales porque están mediatizados por los grupos de presión de quienes son propietarios de esos periódicos. Y a veces son hasta gubernamentales, ¿no? Pero ya que ustedes tienen el sindicato, es una fuente oficial el sindicato. Y todos los sindicatos son una fuente que están luchando en beneficio de los trabajadores, de los directivos en este caso. Yo pienso que ese reto, el reto de la información transparente, de aunar fuerzas, el hecho de, bueno, pues hay algunas consignas que yo he apuntado desde mi punto de vista. Hay que eliminar la sensación de provisionalidad en los centros al abrirlos, pero también hay provisionalidad, pero lo tienes organizado, aunque siempre tiene que haber en estas circunstancias, pues algo
que no lo puedes organizar porque la sociedad no lo tiene todo controlado. Otra consigna que les doy desde mi experiencia es que nos debemos preparar para escenarios posibles. ¿Qué quiere decir? Pues escenarios posibles es lo que le comentaba antes, para dar clases presenciales, quizá para dar clases virtuales, para aquellos alumnos, como ustedes dicen, que no tienen conectividad, que el celular es compartido por 3 personas, en la medida de lo que podamos. No podemos hacer más de lo que podemos, pero algo podemos hacer. Y por tanto, pues la conciencia tranquila de que lo tenemos aquí y demás. Otro tema que también les doy, y lo digo por mi experiencia particular, es que todos estamos aprendiendo todo el tiempo. Todos, los directivos también, estamos aprendiendo. Y por ejemplo, esta charla es una forma de compartir aprendizaje. Y muy a menudo decimos, bueno, me ocurre esto para abrir el centro educativo. Bueno, pues en una red de WhatsApp o una red de tipo de Facebook o de lo que sea, se puede compartir porque creemos que esto es muy importante. El hecho de aprender a trabajar en remoto, hay una realidad, esa realidad. El tema que tenemos es que nos la van cambiando cada poco. A nosotros hoy nos han dado unas normas sanitarias que tienen algún cambio respecto a las de antes de ayer, pero claro, todo va evolucionando, ¿no? Y por último y acabo, y es que las transformaciones en los centros educativos pasan por las personas. ¿Hay que creer en la administración? Por supuesto hay que creer en la administración. Muy a menudo a mí me viene a la cabeza la frase de Kennedy, que aquello que decía de que no pienses en lo que la administración puede hacer por ti, sino que lo que tú puedes hacer porque funcionen las cosas, ¿no? Pero también la administración hay que criticarla y hay que pedirle, hay que exigirle, ¿no? Pero las comunidades educativas son muy potentes. Tenemos una cantidad de feelings por parte de todo el mundo, un feedback, una cantidad de conocimientos que hemos de aprovechar. Por tanto, a grandes rasgos, es una pregunta que no tenía. Yo creo que es por ahí por donde yo les aconsejaría desde mi experiencia. No hablo de investigaciones, sino que hablo de esta mañana que he estado en el centro educativo con 820 alumnos y 80 docentes. Un poco es esto. Y he abierto el centro. Muchísimas gracias, profesor Evaristo. Yo voy a darle el paso a mi compañera Margin para que nos cuente un poquito una síntesis de como muchos aspectos que hemos tocado, sin antes dejar una frase que nos ofrece Josier frente a lo que está viendo en este encuentro. Dice: nosotros vamos con todo desde orientación escolar a fin de apoyar a nuestros maestros, estudiantes y sus familias. Gracias por la charla y agradece al profesor Evaristo estar trasnochando. Margin, por favor, nos cuentas un poco qué hemos hablado. Bueno, un conversatorio bastante interesante y participativo, y bueno, lo que me inspira y espero recoger en buena parte lo que aprendimos hoy es lo siguiente. Entonces, la crisis pone a prueba a cuidar y fortalecer nuestras herramientas emocionales, nuestros recursos profesionales y nuestras habilidades relacionales y comunicacionales para sortearla y transformarla hacia la oportunidad y hacia la posibilidad. El liderazgo como una posibilidad de reconocernos y reconocer al otro y a la otra desde sus fortalezas, de sus saberes, pero aún desde sus miedos, desde sus posturas y aún desde sus desesperanzas, para tejer propuestas colectivas en torno a la vida desde la educación. Virtualidad como medio o estrategia para ponerla al servicio de las personas y sus procesos profesionales y de educación. Pero que también nos ha permitido o reafirmar que hay unas brechas existentes en nuestras sociedades y en nuestras naciones. Por eso la crisis del liderazgo y la virtualidad invitan a la juntanza. La juntanza es un término de los movimientos feministas en torno a la paz. A la juntanza desde el reconocimiento de las particularidades y necesidades de los territorios y de sus comunidades educativas. La crisis del liderazgo y la virtualidad
una oportunidad para colocar la vida como prioridad desde la participación, la creatividad, pero también desde una comunicación honesta y transparente y de una postura crítica para generar propuestas de co-construcción social. Y por último, las transformaciones pasan por las personas a través de las instituciones, experiencias, saberes y aprendizaje. Gracias, Hernando. Muchas gracias a ti. Estaba también tomando apunte de esa frase con la que cierras. Yo no tengo cómo agradecerle al profesor Evaristo por su conocimiento, por su conceptualización de Colombia. Como decía, tiene más de 40 publicaciones en nuestro portal de Colombia, casualmente, pues por una colaboración que tiene mensual. Entonces, pues yo como que vengo haciéndole seguimiento allí desde nuestro encuentro en Cartagena. Asimismo, la profesora Liliana Arias, que está trabajando por los maestros, que está formando directivos docentes y maestros en temas importantes. Otro día hablaremos particularmente de la innovación con ella. Sindodic pues queda pues totalmente a disposición de ustedes. El presidente ha sido pues muy claro y muy abierto a este tipo de diálogos, teniendo la ganancia de la federación, que es la visión nacional. A mis compañeros José Antonio Archila, a Margin Sáchica, pero también la presencia de Juan Antonio, de Esperanza, de Gloria Cecilia, que han estado allí pendientes, de Lucy Esperanza, no sé si la nombré ya. Y quisiera cerrar con una frase que nos deja Valentín. Dice: si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprende más, lograr más y crecer más, entonces eres un líder. De John Quincy Adams. Dejar la imagen que yo traje hoy de fondo para pensar en la construcción de ciudad, en la construcción de país, y pues definitivamente estamos en la lucha de la reivindicación de derechos, pero creemos totalmente en las posiciones constructivas y no solucionar la violencia con más violencia. Agradezco mucho a todos ustedes que han sacado el tiempo, que nos han compartido sus historias y que han roto su intimidad saliendo aquí en pantalla. No sé si todos quieran abrir sus cámaras un segundito para tomar la foto acostumbrada que hacemos del grupo que nos visitó. Esperamos que nos volvamos a encontrar en 15 días que tenemos nuestro café y podamos disfrutar, bueno, de otros temas y otros escenarios que Sindodic trae para el crecimiento de todos sus afiliados. Muchas gracias, presidente. Espero que terminen de descansar, que el profesor Evaristo no lo hagan madrugar mucho y que todo salga muy bien en esa nueva realidad que enfrentan. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, prima. Un abrazo. José Antonio, gracias Sindodic, muy amable. No, Dorisita, muchas gracias. Presidente, me alegro. Un abrazo, muchas gracias. Para más de 3. La reunión. Chao, Dios los bendiga. Gracias por venir. Gracias por ese invitación. Gracias. Orientadores escolares. A todos, un abrazo grande. Chao. Gracias, mi Dorisita, un abrazo. Un programa hecho para conversar.